Nos encontramos en la presentación de un libro que es producto del proyecto Unamos, ¿no?, que aborda el tema de la polarización desde diferentes perspectivas y visiones. Estamos junto a uno de los autores de este libro, denominado Polarización Política y Social en Bolivia. Se trata de Eric Roth. Eric, usted planteaba en su disertación, en realidad en la conversación que tenían, respecto a la polarización y la capacidad de las personas para tener posiciones divergentes, y que esto en democracia es muy legítimo y muy bueno. ¿Qué nos dice sobre esta visión, polarización, divergencias? Sí, yo pienso que cuando se habla de la polarización normalmente se piensa que es un gran mal. Sin embargo, la democracia se nutre de las ideas opuestas, ¿no? Yo creo que las ideas opuestas tienen que ser fomentadas, tienen que ser, pero no resueltas de manera violenta. Yo creo que el aspecto negativo de la polarización es básicamente la forma en cómo se resuelve esa polarización. Es buscar, digamos, la aniquilación del oponente. No es la forma para encarar democráticamente una controversia, ¿no? Las controversias tienen su propio camino y en una sociedad civilizada debe prevalecer esta divergencia de opiniones y de ideas y de visiones del mundo, sobre todo en política, ¿sí? Pero debe convivir con un espíritu civilizado para resolver esas problemas. Eric, en Bolivia hay más polarización, es decir, el país está polarizado, decía usted, o son criterios divergentes. ¿Hay más este criterio de polarización tendiente a una hostilidad? En realidad, yo creo que la polarización es un fenómeno dinámico. Hay polarización en ciertos momentos más que en otros, ¿no? Por ejemplo, ahora se aproximan las elecciones y obviamente se acentúan las divergencias y la polarización surge. En otro momento probablemente no sea tan importante la polarización o se relaje el concepto de la divergencia de posiciones. Entonces hay que saber cómo entenderla finalmente. Es un fenómeno complejo, es un fenómeno con el que no solamente convivimos en política, sino la polarización está expresada en todos los niveles de la vida, ¿no? Eric, una última consulta. En su opinión, ¿quiénes detonan más estas situaciones de polarización? ¿Son los actores políticos? ¿Es la sociedad civil? ¿Quiénes hacen que la polarización se avive? Bueno, como se ha señalado también en la conversación, sobre todo la persona que trabajó con los medios, creo que la polarización se acentúa con una actitud muy particular de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, las redes sociales, por otro lado, también están fomentando y están echando leña al fuego. ¿Estos no son instrumentos más que los agentes que generan la polarización? Son instrumentos, son medios que se utilizan, pero que llegan a la gente, ¿no? Que tienen una cobertura muy grande y por lo tanto todos estamos leyendo permanentemente las noticias, tanto en las redes como en la televisión o en la radio, y todo lo que se nos brinda es la posición de uno y la posición del otro, y la pelea de uno con la pelea del otro, ¿sí? Entonces yo creo que polarización siempre va a haber, pero no debemos utilizar, digamos, esos mecanismos que fortalecen, favorecen y profundizan la polarización como si de manera irresponsable, digamos, ¿no? Gracias, Eric, muy amable. Era la palabra de Eric Roth. Él es uno de los autores de este libro denominado Polarización Política y Social en Bolivia. Vamos a intentar hablar con María Silvia Trigo.
María, ¿me puedes permitir un momentito para la agencia de noticias Fides? Sí. Para la agencia de noticias Fides, quería saber tu criterio. Tú has sido una de las participantes del conversatorio en la presentación de este libro y un poco te correspondía, digamos, hablar un poco de los medios y su rol en situaciones de polarización como el país se encuentra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es el grado de responsabilidad que los medios pueden tener? Si quieres, aquí adentro. Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo creo que los medios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, en nuestra democracia y en estos contextos de polarización o de conflicto social aún más, ¿no? Yo sé que hay una precariedad muy grande en el gremio, sé que hay dificultades para el trabajo, pero también hay algunas decisiones editoriales, tanto en los medios públicos, que tienen una responsabilidad muy grande por su carácter público, como en los privados, cuando hacen el tratamiento informativo de las notas, ¿no? En ese sentido creo que es fundamental que los medios den información de calidad, que sea plural, y que ayude y promueva la mejora de la calidad del debate público. Creo que tienen ahí un gran, amplio trabajo para hacer y creo que se pueden mejorar mucho las prácticas periodísticas en ese sentido y también el consumo informativo, ¿no? Porque muchas veces se acusa a los medios de algunas responsabilidades cuando muchas veces la población no acude a ellos o se informa por redes sociales, entonces creo que viene un poco de los dos lados, ¿no? María, son instrumentos los medios, a mí como que un poquito ahí me crea ruido, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los generadores de la polarización? Es decir, ¿dónde está el origen, digamos? ¿O los medios son instrumentos, sí, importantes obviamente, pero son instrumentos al fin? A ver, hablando de polarización política, yo creo que quienes promueven la polarización son las élites políticas. ¿Por qué? Porque polarizar les da réditos electorales y los beneficia políticamente. Es mejor tener a tus bases sociales radicalizadas a tu favor porque eso te genera votos y te genera lealtades, digamos. Ahora los medios, lo que yo veo que hacen es que amplifican muchas veces estas voces que son las más polarizadas. Yo soy periodista y entiendo que tenemos que cubrir a estas personas porque muchas veces son actores políticos importantes o son quienes definen el rumbo de los hechos, entonces tienen que estar en nuestras notas. Pero sí muchas veces son los más incendiarios, muchas veces desinforman, o son las voces más ruidosas del debate público. Entonces lo que yo creo que los medios pueden hacer en ese sentido es buscar voces más mesuradas, voces más técnicas cuando se trata de conflictos, por ejemplo, y que ayuden a entender con mayor complejidad los procesos y no centrarse en estos actores políticos que generan ruido, que generan disputa, pelea, discursos de odio y demás. ¿No sería una forma de censura, digamos, indirecta? No, porque si son actores que deben estar en las notas, tienen que estar, ¿no? Lamentablemente, muchos de nuestros políticos han degradado el debate político con declaraciones tremendas, irresponsables, muchas veces difunden falsedades ellos mismos, y los medios, lamentablemente, lo tienen que cubrir y amplificar. Yo creo que tienen que hacer un trabajo de verificación de lo que dicen nuestras autoridades y nuestros líderes políticos antes de replicarlo y darle mayor difusión, y también mirar el otro lado de los conflictos, no quedarse en las declaraciones, hacer un poco más de investigación, mirar datos, qué sé yo, buscar estas voces más mesuradas y técnicas. María, lo último, este próximo año y quizás el 2025, digamos, son mucho más complejos, ¿no? Porque se vienen procesos complicados como el censo, se vienen elecciones primarias, elecciones nacionales. ¿Cómo ves tú este escenario en este contexto de diálogo? Bueno, yo lamento ser pesimista en ese sentido, creo que vienen años de mucha conflictividad. Creo que las élites políticas no están a la altura para dar respuestas institucionales, que es lo que la gente quiere y necesita. Es así como lo veo, espero estar equivocada y que los bolivianos podamos dirimir nuestras diferencias y nuestros puntos de vista diferentes por vías institucionales y sin alterar la paz y la convivencia social. Gracias, María, muy amable. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la presentación del libro denominado Polarización Política y Social en Bolivia. Hemos conversado ya con Eric Roth, pero también con María Silvia Trigo. Ella es bastante pesimista frente a la posibilidad de tener un escenario mucho más auspicioso respecto a este tema. Vamos a intentar conversar con
Ana Lucía, te pido 2 minutitos, por favor. Estamos para la agencia de noticias Fides, de manera directa, a través del Facebook. ¿Cuál es tu valoración respecto, digamos, una visión un tanto pesimista hacia el 2024, 2025, respecto a escenarios de polarización? Se viene un censo, se vienen unas elecciones primarias, decían, y no parecen muy halagüeñas las expectativas. ¿Cómo tú ves, a propósito de presentar este libro hoy día? Bienvenidos, muchísimas gracias por la entrevista. Es así como dices, se vienen 2 años muy difíciles, sobre todo porque la polarización es una estrategia política que rinde muy bien, sobre todo mientras más te acercas a un momento electoral, ¿no? Entonces, de alguna manera, a finales de años ya se ha sentido un ámbito medio preelectoralizado, ¿no? O sea, ya han empezado a lanzarse candidaturas, ya se está hablando, entonces eso inevitablemente va a polarizar. Eso es algo que con seguridad podemos esperar. Si no hacemos nada ahora para que esa polarización no vaya hacia, o sea, no llegue a afectar el tejido social como lo ha hecho el 2019, nos acercamos más a una nación que podría ser inviable. La polarización en términos ideológicos está muy bien, que las distintas opciones políticas debatan, hablan, encuentren sus distintos proyectos, está muy bien, pero que la gente no pueda hablar con su vecino, o se haya peleado con su hermano, o de repente ya no tolere tener gente que piense distinto a su alrededor, en su lugar de trabajo, que llegue a afectar a ese nivel, es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y eso no se puede hacer si no hablamos del tema. Es algo a lo que los bolivianos nos hemos acostumbrado un montón. Así es, ¿no? Así es Bolivia. Siempre ha pasado, pero lo que hay que hacer es superar eso y empezar a tener como estrategias para pensar cómo hacemos que no afecte el tejido social. Lucía, pero ¿dónde está, Ana Lucía, dónde está, digamos, no diré la solución, pero las rutas, las alternativas para encaminarnos a condiciones de diálogo y no de confrontación, de hostilidad, ¿no? Algo que hemos encontrado en el proyecto es que no le puedes pedir diálogo a alguien que todavía está, por ejemplo, sufriendo un duelo porque un ser querido ha muerto en un conflicto o ha tenido, digamos, algún herido, ha sufrido algo grave. En el 2019 y en los años consecutivos, muchos bolivianos hemos tenido que sufrir pérdidas, ya sea de relaciones humanas, de personas que han muerto, han quedado heridas, o sea, hay muchas heridas abiertas. El diálogo no va a ser posible si no se atiende eso. No le puedes pedir a las personas que sean tolerantes y, digamos, estrechen vínculos con alguien que es muy distinto cuando no se han sanado heridas. Yo sé que eso, lo hablábamos en un momento en el conversatorio, suena muy a la generación de cristal, que de todo se trauma, pero es verdad que somos seres humanos y como seres humanos somos seres emocionales antes que racionales. El diálogo es un ejercicio racional que no se va a poder activar si no sanamos primero lo emocional. Entonces es algo que ya es un trabajo casi personal. ¿Qué me ha pasado estos últimos años? Pandemia, crisis económica en la que ya estamos entrando. ¿Cómo me afecta? Y una vez que logro gestionar eso bien, recién como diálogo con el otro. Ahora tendría que ser una sanación integral, digamos, es decir, no solamente este grupo porque es mi grupo de interés político, ¿no es cierto? Pero a otros los dejamos relegados en el ejercicio de sus derechos, de su sanación, etcétera. Es decir, esta visión equilibrada sobre los resultados de los conflictos, digo. Totalmente. Existe, es una cuestión interesante porque requiere de un equilibrio entre la voluntad personal, querer hacer algo, pero a la vez, si tú solito eres el único que se pone en este camino de sanar y todos los demás están sacándose la mugre, no sirve de nada. Desde el proyecto Unámonos estamos fomentando esto, sobre todo en jóvenes que nosotros hemos encontrado que son un grupo que todavía quizás no se ha polarizado tanto, no es que están completamente despolarizados, sino que afectivamente están menos involucrados con la polarización. Nuestra apuesta es que sean los jóvenes que nos enseñen al resto de la población que sí se puede sanar esas heridas. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice, si no se hace de forma colectiva, si no se hace de forma, digamos, a una escala grande, no sirve de nada. Ana Lucía, hablaban de una segunda encuesta. ¿Se lo presenta este año? ¿Se lo presenta el próximo año? Sí, recién salidita del horno, ha salido hace menos de una semana, ya tenemos los resultados, pero sí necesitamos
procesarlos, estudiarlos. Como tenemos los resultados de la primera, la idea es empezar a medir qué cosas han subido, qué cosas han bajado. Así que a principios del 2024, desde el proyecto Unámonos ya nos vamos a poder en campaña hacer un tour de medios, ir a asistir a distintos espacios donde podamos presentar no solo la segunda encuesta, sino justamente la dinámica, qué ha pasado entre la primera y la segunda, qué cosas han cambiado, qué cosas se han mantenido igual. Gracias, Ana Lucía. Muy amable. Hemos conversado con varias personas que están vinculadas a la presentación del libro Polarización Política y Social en Bolivia, en la perspectiva de que la agencia de noticias Fides también le interesa reflejar este nivel de debates respecto a temas centrales que están vinculados a qué riesgos hay para la democracia, pero fundamentalmente estos escenarios de polarización, de grandes divergencias que distancian a la sociedad y dañan el tejido social. En cualquier momento volvemos con más información.